Hola, grumetes de la red, y bienvenidos. Bueno, esto ya casi no es un tutorial, es más bien un pequeño proyecto de Blender. Lo primero que quería mostraros era esto, que es pues donde guardo o voy a ir guardando los archivos de los tutoriales, para mostraros un poco el flujo de trabajo, la dinámica que hay que ir siguiendo con Blender. Por lo general, os recomiendo que lo guardéis en una carpeta, es decir, yo tengo aquí, bueno, en tutoriales, archivos Blender, y me ha abierto mi carpeta de Proyecto 1 Bombilla. Y dentro de esta carpeta tengo, por un lado, el archivo de Blender y por el otro, imágenes de referencia. Si fuéramos a usar texturas, tendría también una carpeta para las texturas para mantenerlo todo organizado. Si veis en imágenes de referencia, lo que tengo es la imagen de una bombilla. Este tutorial va a estar pues, basado en gran medida en uno de Blender Guru. Si a alguien le apetece, es un buen canal, es genial, es uno de los que sigo para el tema de Blender. Dejaré un enlace por la descripción y aquí en alguna anotación. Y vamos de lleno. Aquí tenemos, tal cual se ha abierto Blender, lo he guardado como el archivo que acabáis de ver. Y lo primero que vamos a hacer es quitar el cubo y vamos a quitar la luz. Vamos a ponernos cycles y vamos a aprender a poner una imagen de fondo para modelar sobre ella. Aquí en la derecha, en el menú de la N, recordad que para abrirlo o cerrarlo solo hay que pulsar N. Uno de los menús es Background Image. Si lo seleccionamos, lo habilitamos y le damos Añadir imagen, nos aparecerá esta pequeña ventanita. Como veis, podemos añadir imagen o un vídeo también. Lo que vamos a hacer es darle a la pestaña de abrir y buscamos por nuestro ordenador. A mí ya me ha abierto en el directorio donde estaba. Buscamos la imagen que queremos y le damos a abrir. Como veis, se nos ha abierto y nos sale una serie de opciones. Enseguida vamos a ver para qué son. Pero Javier, no aparece nada. Bueno, es que estas cosas solo aparecen primero si habilitamos la vista ortogonal, es muy importante con el 5 del teclado numérico, con la vista ortogonal y en las posiciones 1, 3, 7, alzado, planta, perfil. Si veis, no nos aparece en ninguna otra. Tenemos la opción primero de elegir en qué vista queremos que se nos muestre o si solo queremos en la cámara. Y también tenemos la opción de ponerlo al frente o atrás y darle una opacidad. ¿Para qué es esto? Bueno, a mí me gusta trabajar teniéndolo enfrente y con una opacidad bajita, porque así si añadimos algo, por ejemplo un cubo, podemos ver el cubo y también podemos ver la imagen. ¿Cómo empezamos a modelar esta bombilla? Bueno, lo primero nos planteamos que tal vez la parte de, de cristal, lo que es la bombilla en sí, vamos a tener que hacerla separada de la rosca y, por supuesto, separada de todo esto de dentro. Vamos a empezar modelando esto. Vamos a empezar por una figura que se parezca. En este caso, pues podemos empezar por una esfera. Añadimos una esfera y, como veis, tiene muchas divisiones. Vamos a quitarle divisiones ahora que podemos. Recordad, aquí es donde vamos a cambiar. Recordad que cuando añadís un objeto, si va a ser la primera y última vez que podáis toquetear algún parámetro. Porque en cuanto lo mováis, ya no lo podéis tocar. Blender ya no hace caso de ecuaciones, sino de posiciones de vértices. Vamos a añadir de nuevo la esfera. Y como luego vamos a añadir el modificador de subdivisión, vamos a bajarlo bastante. Hasta 10, por ejemplo. Puede estar bien. Y del otro tipo de divisiones también vamos a dejarlo en 10, por ejemplo. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Lo siguiente que vamos a hacer es
en vez de agrandar el círculo, vamos a hacer más pequeña la imagen para que se adapte a la esfera. ¿Cómo hacemos esto? Aquí en el menú de imágenes tenemos esto para desplazarla, que de hecho vamos a desplazarla un poco en el eje vertical, y tenemos para aquí, para hacer una escala. Igual me he pasado desplazándola ahí. Y tenemos que ajustarla lo mejor posible porque es lo que vamos a usar de referencia. Si entre un valor y otro no nos sirve, pues siempre podemos meter valores numéricos. Ahí. Eso está ya bastante mejor. Ahora vamos a meternos al modo edición y vamos a empezar a modelarlo. Lo primero que vamos a hacer es eliminar este vértice y por lo tanto todas las caras que había asociadas a él. Y vamos a aplicar ya el modificador para ir viendo por dónde nos queda la malla final. Nos vamos aquí a subdivisión. Vamos a ver con 3 ya está más que bien. Vamos a ponerlo con 1 para verlo, porque la posición no varía demasiado. Y vamos a ir modificando. Veis que por aquí estas filas de vértices ya no están donde nosotros queríamos. Perdón, que estoy en... aquí. Ahí. Seleccionamos todo el anillo. S para cambiar el tamaño. Y bueno, normalmente daríamos Shift Z, pero en este caso, como ya está horizontal, porque no lo hemos cambiado, no hace falta. Vamos a hacerlo también con esta de abajo. Y tenemos que procurar que la malla final, de hecho podemos activar esta opción para verlo más claro, se adapte a la forma. Vamos a hacerlo un pelín más pequeño y vamos a hacer una extrusión en el eje Z. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Igual un pelín más. Otra extrusión. Tampoco tiene que quedar perfecto, ¿vale? O sea, si veis, pues bueno, en algún lado sobresale, en otro no. Pero como siempre, depende de vosotros la exigencia y depende de lo importante que sea para el resultado final. Hay cosas que sí necesitaréis que sean más o menos precisas e iguales a la referencia y hay otras que, bueno, la referencia está ahí para no hacer barbaridades. Con esto tendríamos ya esta parte de la bombilla. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a copiar, vamos a volver al modo edición, vamos a copiar este círculo para usarlo de base para empezar la rosca. Para ello, vamos a duplicarlo, ¿vale? Con clic derecho cancelamos la acción, se queda en el mismo sitio. Y antes de seleccionar nada más, vamos a dar a la P, ¿vale? La P es de parent y lo que hace es darnos unas opciones para separarlo en un objeto nuevo. Lo que hemos seleccionado, bueno, veis que algunas de las opciones es por material, por ejemplo, y decir, pues todo lo que tenga el material difuse rojo, lo separamos. En este caso lo que nos interesa es separar la selección. ¿Y qué es esto? Pues tenemos el objeto que teníamos antes, pero además se nos ha creado otro. Voy a empezar a darles nombres, que se me ha olvidado antes. Por ejemplo, aquí cristal y aquí rosca. Y vamos a meternos en el modo edición. Una de las cosas que vamos a hacer, o mejor dicho, que no vamos a hacer, es la rosca en sí. Vamos a hacer un poco de trampas porque hacer la rosca es complicar a lo tonto el vídeo y perdería un poco su propósito. Vamos a hacer solo el relieve y se va a mantener horizontal. Ahora veréis a lo que me refiero. Vamos a hacer
una pequeña escala. Vamos a extruir en el eje Z. Vamos a tomar de referencia el lado izquierdo, ¿vale? Entonces, si extruimos en el eje Z y hacemos pequeño, y vamos a seguirlo con esta forma, ¿vale? Como veis, ahora mismo queda un poco mal, o bastante mal, de hecho. Pero no os preocupéis, porque lo vamos a solucionar luego. ¿Vale? Hay 1000 maneras de hacer esto, por rotación, para ponerlos exactamente a la misma altura, pero ahora mismo no nos interesa demasiado. Vale, ahora que llegamos ya a la parte final, vamos a extruir para abajo. Como es prácticamente recto, no necesitamos más divisiones. A la S, ahí. Diréis, pero está quedando muy raro el redondeo. ¿Qué hacemos con los bordes que son lisos? Ahora nos encargamos de ello. De momento, vamos a hacer esto. Vale, y esto que vamos a hacer ahora es importante, porque si ahora le damos a la F, que es el atajo para crear una cara, en el resultado final, vamos a salirnos al modo objeto para verlo mejor, veis que hace una forma un poco rara. Y es normal, ya que está intentando suavizar caras que no tienen mucha relación entre sí. Vamos a quitar esto. Vamos a eliminar, vamos a eliminar solo la cara. Y lo que vamos a hacer es seleccionar el anillo de vértices, a extruir, lo dejamos en su sitio y hacemos escala. Un poquito. Y luego ya volvemos a hacer la cara. Ahora, cuando veamos esto, veis que ya no se comporta de una manera tan terrible. Ahora vemos esto que queda oscuro y que hace cosas raras. Vale. Ahora mismo tendríamos la forma principal. Lo primero que nos llama la atención es que se ha quedado oscuro, que esto por aquí está bien, pero ¿qué es esto? Esto es que las normales están mal. Estas estarían bien, ¿vale? Este color clarito indica que la normal apunta hacia afuera, pero esta no. Si le damos control N, corregimos las normales. ¿Qué podemos hacer para hacer bordes lisos con la subdivisión? Por ejemplo, aquí vamos a aumentar la opacidad de esto. Si os fijáis, el borde, vamos a bajarlo un poco, el borde que marca el final de la rosca es más o menos puntiagudo. La rosca igual no es tan redondeada como la hemos pintado nosotros. Este de aquí también es algo más puntiagudo y estos dos bordes son más puntiagudos. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Cómo lo imitamos? Pues con control R y alrededor del anillo, seleccionándolo, lo movemos bastante hacia el borde. Y si ahora salimos al modo objeto, veis que esa arista queda bastante pronunciada. Si esto mismo lo hacemos arriba, que también queríamos una arista pronunciada, queríamos que este ángulo fuera bastante vivo y no suavizado, y también queríamos que este borde de aquí, junto a lo mejor a esto,
Vale. Yo creo que esta es una forma bastante aceptable de la bombilla. Ahora nos tenemos que dedicar a modelar todo este entramado de cables del interior. Lo primero que vamos a hacer es hacer un sombreado suave antes de que se nos olvide. Y lo siguiente que vamos a hacer, perdón, me he metido en el modo edición, vamos a esconder este objeto para poder trabajar bien por dentro. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a modelar esta piececita de aquí y para ello vamos a empezar con un cubo. Perdón. Ahí. Vamos a meternos en el modo edición, vamos a hacerlo más pequeño, vamos a moverlo en el eje Z, vamos a hacerlo todavía un poco más pequeño hasta que se ajuste a las paredes. Vamos a dejar que el final esté un poco por ahí abajo. Vamos a seleccionar esa cara, vamos a llevarla hasta arriba, vamos a extruir un poco, escalamos, extruimos, me he pasado, vamos a hacerlo un poco más pequeño todavía, extruimos, eso está mejor, extruimos y hacemos más grande, igual debería haberlo movido un pelín para arriba, no mucho, extruimos y sí, mantiene la cara arriba. Y esta va a ser nuestra base. Lo primero que vamos a hacer es este agujero y lo vamos a hacer tal y como nos propone Blender Guru por un método que es poner con control R una arista aquí en medio de forma que haga un cuadrado aproximadamente. En esta cara hacer una cara interior con I de Inset. Esa cara interior extruirla en el eje Y. ¿Cuánto? Aproximadamente, perdón, ahí, aproximadamente hasta que llegue a la otra cara, pero sin pasarse, ahí estaría bien. Entonces ahora eliminamos la otra cara, eliminamos esta interior y tenemos que unir esta arista y con F se crea una cara. Ahora en vez de por aristas, lo mejor es seleccionar por vértices. Si pulsáis este vértice, pulsáis control y pulsáis este otro, intenta calcular el camino más corto y así seleccionamos los 4 de una sentada. Y ahora sí, con cuidado, seleccionar los 4 y ya lo tenemos cerrado por el otro lado. ¿Vale? Ahora vamos a ver a esta forma básica cuando le aplicamos la subdivisión. Vamos a aplicar 3. Que se empieza a aparecer. Vamos a ajustar el agujero para que sea lo más parecido posible al original. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Y vamos a empezar a, como antes, a hacer más bruscas algunas aristas. Por ejemplo, esta de aquí. Vale. O la de arriba también debería ser un poco más brusca. ¿Qué otra cosa tenemos? Aquí abajo veis que algo no va bien. Pero esto es fácil de solucionar. Si seleccionamos la cara inferior, que no la vamos a ver, está por debajo de la rosca, y la eliminamos. ¿Veis lo que ha hecho? Antes, como tenía que cerrar el polígono, tenía que hacer subdivisiones y hacía un suavizado, pues como un huevo. Ahora, como no tiene que cerrarlo, hace un suavizado de esta cara y le acaba quedando un círculo, y de ahí hace el resto del suavizado. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es
hacerlo un poco más pequeño en el eje Y, o el que hayáis elegido para hacer el agujero. Y tampoco podemos pasarnos haciendo pequeña esa parte de arriba, así que lo que vamos a hacer es con la B seleccionar toda esta parte de abajo. Perdón, vamos a hacer aquí, para poder seleccionar también la parte de atrás. Eso es. Vamos a deseleccionar con Shift y pulsando esa parte de ahí. Estas dos aristas para que sea simétrico. Y esta vez sí vamos a hacerlo bastante más pequeño. ¿Vale? Esto se parece bastante más a lo que pretendíamos y de hecho esta pieza la podemos dejar así. Lo siguiente que vamos a modelar son estas varillas, estos cables, y para ello vamos a usar una curva. Vamos a añadir un láser. Vamos a rotarlo en el eje Y 90 grados para que sea más o menos vertical. No tiene que ser perfecto. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Vamos a rotarlo así. Perdón, no vamos a rotarlo, mejor vamos a hacer que salga. Y vamos a meternos en el modo edición. Vale. Lo primero es que todo vamos a hacerlo respecto al punto de referencia del elemento activo, por ejemplo, o en realidad cualquiera, porque lo que queremos es que hacer una escala en el eje Y a 0 para que se queden en la vertical. Y a partir de aquí ya los movemos nosotros con libertad. Vamos a moverlos, perdón, que eso es el ancla, el vértice. Y vamos a mover también el ancla. De aquí vamos a decir que esto no tenga tanta importancia en la dirección que toma el cable. Y me parece que vamos a añadir, o sea que vamos a dejar este en el centro y vamos a añadir otro. ¿Cómo añadimos otro? Teniendo uno seleccionado, si hacemos control y clic izquierdo, como vimos con los vértices, también se nos añade un ancla. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos que hacer una especie de giro, pero este giro viene más bien por aquí. Hace una especie de efecto como de un bastón. Así que vamos a añadir un vértice aquí. Aquí, perdón. Vamos a mover esto así. Y con esto podría bastar. Ya tenemos la curva. Ups. Tenemos que solucionar eso. Ahí, a lo mejor. Sí, eso es más parecido a lo que buscamos. Ahora solo tengo que cambiar la posición. Ahí. Esto puede llevaros un rato hasta que digáis, vale, esa es la forma que quiero para el alambre. Y si ahora nos vamos a las propiedades de curva, esto no lo hemos explicado en ningún momento, pero bueno, podemos darle grosor, ¿vale? Veis que se está haciendo ancho. ¿A qué resolución? Pues cuanta más resolución, más se parecerá a un círculo. De momento 4 parece una opción bastante buena. Y vamos a pegarlo un poco más, porque al final se ha quedado separado. Así, tampoco... Vale. ¿Y ahora cómo hacemos la del otro lado? Primero voy a hacer una escala en Z. Voy a moverlo un poquito. ¿Cómo hacemos la del otro lado? Bueno, pues vamos a aplicar un espejo, vamos a hacerlo totalmente simétrico. Y para ello tenemos que irnos a modificadores.
espejo veis que las curvas no tienen tantos modificadores porque hay muchos modificadores que actúan sobre la geometría. Dices, bueno, este modificador está bien, digamos que está bien, pero no hace la simetría respecto a donde yo quiero, que es el centro. Bueno, pues lo primero de todo voy a cambiar el nombre a esto, que este cubo, que puede ser soporte interno, y en vez de la curva puede ser cable. Ahí, que no lo había seleccionado bien. Y a cable, para aplicar el espejo, podemos hacerlo respecto a un objeto, en este caso, el soporte interno. ¿Qué sucede? Que he cambiado el ángulo aquí respecto al X del eje del soporte interno. ¿Por qué esto? Porque normalmente lo que toma de referencia es el centro de geometría del objeto, que es ese punto que hay ahí. Si le decimos que coja otro objeto, lo que hace es coger el centro de geometría de este objeto. Como veis, ha hecho la simetría en el eje X de este objeto, bueno, de esta curva, respecto al plano en este objeto. Como hemos decidido que este objeto va a estar en el centro de la bombilla, pues nos sale simétrico respecto al centro de la bombilla. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a omitir estos cables de aquí. El proceso sería parecido, incluso podríamos copiar directamente este alambre de aquí, como veis, y aplicarle escala y modificar la curva para que sea parecida a esa forma, pero no lo vamos a hacer. Vamos a mantener todo simple. Vamos a hacer todo el alambre roscado, que es el que hace de resistencia, el que se ilumina. Para ello, si os acordáis del último vídeo, vimos cómo podíamos aplicar el modificador de tornillo y a la vez hacer que se adaptase a una curva. Lo primero que vamos a hacer es un modificador de tornillo que sea de largo, pues como desde aquí hasta aquí. Así que vamos a añadir un círculo. Vamos a hacerlo más pequeño. Importante, antes de tocar nada. En vez de los 32 que viene por defecto, vamos a ponerlo de 6 vértices. ¿Por qué? Porque es muy pequeño y no nos compensa el que Blender ande calculando tantos vértices para el efecto que va a tener en el renderizado final. Vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a meternos en el modo edición. Vamos a separarlo del borde. Y vamos a añadir el modificador de tornillo. Vamos a hacerlo respecto al eje Z, pero vamos a girar esto en el eje X 90 grados. Perdón, en el eje X no, en el eje Y. Ahí. Como veis, las normales nos han quedado mal, así que lo volvemos a girar en el eje Y, pero 180 grados. Normalmente lo habríamos solucionado con control N, pero esto es una sola cara con un modificador, funciona un pelín distinto. Lo siguiente que tenemos que hacer es ver qué tamaño le aplicamos. Si nos llevamos el objeto para arriba, perdón, ahí, vemos más o menos que este puede ser un buen tamaño para el hilo. Y lo único, tenemos que acercarlo un pelín más al eje Y. A lo mejor hasta ahí. Un poquito más. Eso a lo mejor puede estar bien. Sí, parece que está medianamente bien. Entonces, si ahora esto lo rotamos respecto al eje Y 90 grados y hacemos que saque un poco de tornillo. Vale, ya tenemos nuestra forma básica. Ahora solo tenemos que darle unas cuantas iteraciones para que llene todo el espacio. Vamos a moverlo en el eje X hasta por aquí, más o menos. Vamos a bajarlo un poco.
y tiene que llegar hasta el otro lado, hasta ahí más o menos. Vale, ahora vamos a añadir nuestra curva para poder aplicar el modificador de curva. Antes de añadirla, tenemos que asegurarnos de que el cursor 3D, que es donde se va a añadir la curva, está exactamente en el punto de referencia de la espiral, del cable. Para ello, Control-Shift-S, perdón, eso es para guardar, de hecho deberíamos guardar, voy a guardar, con Shift-S, perdón, tenemos las opciones del cursor y la selección. En este caso nos interesa llevar el cursor a lo seleccionado. ¿Veis que se ha colocado ahí? Está exactamente en ese punto. Y ahora ya podemos añadir nuestra curva en ese punto. Para no mover el punto de referencia de la curva, nos vamos a meter enseguida en modo edición. Y esto vamos a ponerlo a SI0 para que la curva sea recta. Vamos a moverlo en el eje X, recordad desde el modo edición, porque si no, si lo hacemos desde el modo objeto, estamos moviendo el punto de referencia de la curva. Así que vamos a volver a meternos al modo edición y vamos a hacerla un poco más pequeña por aquí. Vale. ¿Qué más tenemos que hacer? Aquí está el ancla. Vamos a traernosla también un poco más para acá. Ahora mismo ya podemos aplicar el modificador. Es decir, si seleccionamos nuestra espiral, nuestro cable incandescente, aplicamos el modificador de curva y seleccionamos nuestra curva, veis que se ha aplicado. El problema es que nuestra curva la hemos hecho recta, entonces es un pan como unas hostias. Pero si la movemos, ya tenemos control sobre nuestra curva. Si movemos la curva en el modo edición, ahí, podemos ajustar un poco más dónde empieza y dónde acaba. Vamos a mover las anclas, vamos a hacer una por aquí. Si queréis poner puntos entre medias y seleccionáis todo, si pulsáis W se abre un menú de opciones especiales y una de ellas es subdividir. Le dais y os hace un punto justo en medio. Esto lo podemos seguir moviendo. Esto movedlo hasta que os sintáis cómodos con el resultado, ¿vale? Si seleccionamos este punto y el otro que teníamos, aquí, y le damos a subdividir, nos hará otro en el centro, que vamos a utilizar aquí. Esto se nos ha trastocado un poco. Donde nos ha creado... Vale. Este lo tenemos aquí. Y este aquí. Vale. Esto se ajusta más o menos a la forma que tiene. Como no le hemos puesto los filamentos del centro, podemos ser un poco más creativos con el hilo. Porque si os fijáis en la imagen de referencia, tiene esa forma por los filamentos. Podemos, por ejemplo, moverlo en otros ejes para dar un poco más de sensación de profundidad. Y esto podría ser nuestro intento de bombilla. En el próximo vídeo lo que vamos a hacer es aplicar los materiales. Igual debería haber hecho esto un poco más grande, no hay problema. Lo bueno de los modificadores es que es edición no destructiva. Es decir, que si te arrepientes de algo siempre puedes volver para atrás.
Ahora que estoy en el modo edición del hexágono que hemos usado de base, si lo ampliamos, puedo hacerlo un poco más gordo. Si, por ejemplo, salimos y en el tornillo le quitamos, por ejemplo, pasos, porque no queremos que sea... No necesitamos que sea tan suave en el renderizado. Podemos verlo en la vista previa, podemos ponerle 12 y ya son muchos, incluso demasiados. Con 6 igual son pocos, pero es pequeño. Con 6 nos basta. Vamos a poner 6 iteraciones. Cuando digo iteraciones no me refiero al número de veces que se repite, sino a los pasos, a cuántos polígonos incluye en cada vuelta para dar el giro. Para volver a sacar nuestra bombilla a la luz, bueno, ya no necesitamos nuestra referencia, voy a quitarla. Y una cosa que no hemos hecho es en la rosca, abajo, agudizar esa arista. Para devolver nuestra bombilla, recordáis que la habíamos escondido con la H, pues Alt H nos la devuelve. Si le dais a Z veis que está todo en su sitio. Ahora vamos a poner un par de cosillas más, ya por pura composición. Lo que es la bombilla ya está hecha, a falta de los materiales, que lo haremos en el próximo vídeo. Lo que vamos a hacer es en objeto, bueno, primero de todo, seleccionar todos estos objetos y con control P veis que podemos set parent, como añadirlo como padre, es decir, que cuando movamos un objeto se muevan todos los hijos a un objeto. Y entonces, si movemos este objeto, veis que se mueven todos los asociados. No ocurre lo mismo con los hijos, es decir, aunque se mueva un hijo, veis esa línea discontinua, es lo que le une al padre. La rosca es nuestro objeto padre. Y cuando queramos mover la bombilla, podemos mover la rosca. Pero si movemos uno de los hijos, el padre no tiene por qué hacerle caso. Otra cosa que vamos a hacer es cambiar las medidas, porque ahora mismo estas son dimensiones en Blender, en unidades de Blender. Pero si nos vamos al mundo en escena y en unidades, las de longitud, utilizamos el sistema métrico, veis que nuestra bombilla mide 1,8 metros, mide más que yo, de hecho, y bueno, de hecho de alto mide 2 metros, 2,3 metros. Así que vamos a hacerla más pequeña. Vamos a acercarnos más. 20 centímetros, todavía es una bombilla demasiado grande. Y por aquí ya puede estar bien. ¿Por qué es importante hacer esto? Primero, porque si hacemos con perspectiva y mantuviésemos la escala que teníamos antes, veis que empieza a distorsionarse un poco, porque en realidad tú piensas que estás viendo una bombilla de un tamaño más o menos normal, pero estás viendo una escultura de una bombilla de 3 metros. Y no se ve igual, depende de las distancias. También la distancia de renderizado, es decir, si hicieras toda la escena grande de, pues eso, bombillas de 3 metros, habitaciones de kilómetros, de pronto pues llegaría a un punto en el que dice, no voy a procesar lo que está a 10.000 kilómetros. Está muy lejos, ¿no? No lo vas a ver. Y habría fallos en la escena, quedaría mal. Por eso es importante, siempre que sea posible, mantener más o menos las proporciones reales. Lo siguiente que vamos a hacer, pero esto ya por pura composición y cada cual que haga lo que quiera, voy a poner la cámara, pero lo voy a hacer desde aquí. La voy a devolver al 000 con rotación 0. Y la voy a mover en el eje Y un poco. Perdón, se me ha salido. Ahí. Voy a rotarla
90 grados en el eje de las X. Y así está bien. Porque lo que quiero es que se vea la bombilla. Voy a rotar la bombilla entera. Recordad que si roto la rosca, roto la bombilla entera. La voy a rotar 180 grados. Y la voy a bajar un poco. Siempre manejándolo desde la rosca. ¿Por qué la voy a bajar un poco? Porque quiero hacer un par de cables que hagan como que está colgando del techo. Para ello, vamos a seguir la misma técnica que para estos cablecitos de aquí. Es decir, vamos a añadir una curva y a esa curva le vamos a dar un grosor. Así pues, vamos a añadir una curva. Vamos a rotarla en el eje Y 90 grados. Vamos a meternos dentro. Esto vamos a ponerlo en vertical con SI 0 para hacer una escala al 0 en el eje de las I's. Y vamos a moverlo todo en el modo objeto, porque queremos mover el objeto en general. Vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a llevárnoslo para arriba. Vamos a hacerlo un poco más grande. Para abajo. Y ahora vamos a moverlo un poquito, para que tenga una forma un poco más curiosa. De hecho, este de aquí lo vamos a dejar recto. Vamos a duplicarlo. Y este otro es el que ya va a tener una forma curiosa. ¿Por qué he mantenido el otro recto? Bueno, por pura física, si está colgando de estos cables, alguno de ellos tendrá que estar tenso. Aunque el otro sea más largo y tenga libertad de movimiento, del que esté colgando, la bombilla está tirando para abajo de él. Si ahora le damos a renderizado, no aparecen porque todavía tenemos que darles un grosor. En el menú de curva, aquí le damos un poquito. ¿Un centímetro? Pues un centímetro. Y aquí algo parecido. Le podemos aumentar algo la resolución. Incluso darle un poco más de grosor. No, un poco más de grosor se pasa. Vamos a corregir las normales. No nos deja. Eso es que nos tiene que dejar por aquí una opción para ahí, rellenar el entero. Y ahora que lo pienso, en las otras no hemos cambiado esta opción ahí, para que rellene el alambre entero. Si nos vamos a la vista de cámara, vemos cómo queda. Y le voy a cambiar un poco esto. Lo voy a bajar un poco, no demasiado. Hasta aquí, esto un poco más. Esto hasta aquí. Y la voy a mover. Todo esto ya es pues para que quede un poco más atractiva la forma. Vemos a ver si lo está rodeando. Vemos que se chocan un poco. A lo mejor esto hay que moverlo hacia las X. Vale. Pero yo con esto estoy contento. Así pues, en el siguiente vídeo pondremos todos los materiales. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Y nos vemos en la segunda parte. Adiós.